Sí, muchas gracias. Muy emocionados de empezar este ciclo de 6 charlas que vamos a tener con respecto a un tema pues muy apasionante y que está uniendo a 2 instituciones. Al Conservatorio Nacional de Música, bienvenidos a todos los alumnos y personal del conservatorio, de esta actividad que está coordinando el maestro David Robinson. También muchas gracias al Departamento de Otorrinolaringología, al Servicio de Otorrinolaringología de este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Queremos agradecer a nombre del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación, a cargo de la licenciada Dalia García Barreiro, todo el trabajo de equipo que hemos logrado para conseguir estas 6 sesiones que tendremos de manera conjunta. También doctor Gabriel Tona Acedo, él es el titular del departamento del Servicio de Otorrinolaringología. Muchas gracias, doctor, por tener listo a su equipo. Y bueno, pues el ponente de hoy es el doctor Rodrigo Volado Haddad. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos, por hacer este sueño una realidad. Y pues vamos a ver el día de hoy el tema de anatomía del aparato fonador, laringe, resonadores y diversos. Si usted está listo, doctor, le cedo el micrófono. Ya vemos en pantalla, ya vemos su presentación. Bien, pues damos inicio. Así como comentaron, nosotros también estamos emocionados y hemos estado pensando en esta sesión desde que nos anunciaron que las íbamos a dar. Vamos a platicar un poquito el día de hoy sobre la anatomía aplicada para entender el cómo se produce la voz, un poquito más orientado a aquellos que utilizan la voz como si fuera su instrumento, ¿no? Que son los cantantes profesionales, como aquellos que nos acompañan el día de hoy. Es importante platicar también al respecto de las otras funciones que tiene la laringe, ya que la fonación solo es una de ellas y es una de las partes más bonitas del cuerpo. Entonces vamos a empezar a hablar. Mi nombre, como ya comentaron, es Rodrigo. Soy residente de otorrino en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y estoy acompañado por el doctor Gabriel Tona Acedo, que es jefe de servicio y también titular de la alta especialidad en laringología y fonocirugía. Entonces, para empezar, vamos a mostrar un video que tomamos el doctor y yo el otro día aquí en el instituto. Quiero aclarar que no es la laringe de un cantante profesional, es la laringe de un cantante de regadera, que soy yo. Sin embargo, nos da el ejemplo de una imagen que ya hemos visto antes, probablemente ya sea en videos, a veces en TikToks, en cosas así por el estilo. Sin embargo, el objetivo de este video es mostrarlo y que al final de esta clase, cuando lo volvamos a ver o veamos un video similar, entendamos qué es lo que estamos viendo. Entonces, eso de ahí es mi laringe. En ese momento lo que estoy diciendo es I, como pueden escuchar. Ahí ustedes van a entender un poquito mejor que yo la nota en la que estoy hablando y cantando en el momento de decir las palabras. Y pues básicamente lo único que nos da es un ejemplo de cómo se ve una laringe al momento de hablar. Pero al ratito vamos a mostrar otro video y vamos a entender cada una de las partes y todo lo que tiene que llevarse a cabo para que se produzca esa voz. Entonces, empezando con qué es la laringe, si leyéramos una definición tradicional, lo vamos a encontrar como que es un órgano impar, que está localizado en línea media, situado en la región más anterior, es decir, más, digamos, adelante en el cuello. Está por debajo de la faringe, que es, si lo localizáramos, déjenme poner el apuntador. Si lo localizáramos en esta, que lo disminuye, digamos, a una cuadrícula para que sea un poquito más fácil de entender, la faringe es este fragmento de aquí. Está localizado también por debajo del hueso yoides, que es este que está localizado aquí, que es el único hueso que forma parte de la laringe, y está por encima de la tráquea, que la tráquea, si la tuviéramos que dividir en esta cuadrícula, es esta parte de acá. Sin embargo,
Aquí empezamos a verlo a partir de donde estoy marcando esta línea. Está en la parte anterosuperior del cuello en niños y empieza a descender un poco más en los adultos. Ahorita vamos a mencionar la importancia que tiene ello. Y es importante también platicarles que aunque nosotros lo tocamos a veces desde afuera y pensamos que está compuesto por simplemente por las cuerdas vocales y chance algunos huesitos, algunos cartílagos, es una estructura súper compleja que es abarcada por tanto huesos como el huesoioides, cartílagos, membranas, ligamentos, articulaciones y muchísimos músculos que son los que ustedes entrenan al momento de practicar con su voz. Otra cosa que es importante mencionar, déjenme borro las anotaciones. Listo. Otra cosa que es importante mencionar, a lo largo de la clase también vamos a estar hablando de los resonadores de la voz, que son principalmente la cavidad oral, la faringe, la cavidad nasal. Algo que es importante es que la localización de la laringe no es igual en niños y en adultos. Y de igual forma, hay algunos músculos que cambian la altura y la posición de la laringe. Esto lo que cambia es al momento de utilizar los resonadores de la voz también. Entonces, en un niño, la laringe va a estar mucho más alta que en un adulto. Eso es lo que podemos ver. Nosotros lo que solemos utilizar para compararlo son las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales, de forma más simplificada, se utilizan números para identificarlos. Y en un niño, en un infante pretérmino o a término, va a estar entre C3 y C4, y en un adulto va a estar entre C4 y C5. Por lo cual, pues sí desciende a lo largo de la vida la laringe, que también es parte del por qué cambia la voz a lo largo del tiempo. Y como estaba comentando, es importante pues comentar que no podemos disminuir la producción de la voz a tan solo las cuerdas vocales, porque esto es una máquina que requiere de múltiples partes para que funcione a la perfección, iniciando por un productor o una fuente de poder, que son los pulmones que llevan el aire a través de la tráquea y la subglotis, a donde están los pliegues vocales, mismos que son considerados nuestra fuente de sonido. Al igual que toda la laringe. Y arriba de la laringe tenemos los modificadores del sonido, tanto los resonadores como los articuladores, que son principalmente la faringe, la cavidad oral, en la cual se encuentra la lengua, nuestros dientes y nuestros labios, la cavidad nasal, que funciona también como resonador, y por eso es que nosotros a veces escuchamos de gente que tiene una voz hiponasal. Por ejemplo, creo que a todos nos ha dado una gripa en algún momento y hablamos como si tuviéramos la nariz tapada. Y todos estos son los elementos que son importantes para que se produzca voz, y son elementos que ustedes seguro utilizan y entrenan al día con día como profesionales con su voz. Pero como comenté, no podemos disminuir la laringe a tan solo la producción de la voz, porque tiene muchas funciones más, que si las resumiéramos dentro de 4 funciones, diríamos que es la protección de la vía aérea. Esto básicamente a lo que se refiere es, sabemos que el esófago, que es por donde pasa el alimento, está justo por detrás de la tráquea. La laringe está justo por arriba de la tráquea y la faringe está justo por arriba del esófago. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la laringe? Proteger que no pase la comida a los pulmones al momento de que nosotros estamos en la deglución. De igual forma, es una parte fundamental para la respiración, siendo una parte por donde pasa el aire para llegar a la tráquea y a su vez a los pulmones. Y bueno, la fonación es considerada una función secundaria de la laringe. Sin embargo, en este caso es a lo que más le vamos a estar poniendo énfasis, porque es para ustedes una función primaria y sumamente importante. En cuanto a la configuración interna de la laringe, vamos a estar comentando, porque lo van a estar escuchando constantemente, 3 partes en la misma, que es algo que todo lo utilizamos con base en la glotis, que es donde están los pliegues vocales, que es aquella que está marcada de morado. Todo lo que está por encima de la glotis se llama supraglotis, y todo lo que está por debajo de la glotis, que la delimita, digamos, de la tráquea a la laringe, se conoce como subglotis. Entonces, para iniciar a hablar de qué es lo que compone el esqueleto de la laringe, vamos a iniciar hablando de su esqueleto. Que el esqueleto en este caso no está compuesto por huesos, sino que está compuesto por cartílagos, los cuales se dividen en impares y pares.
Los cartílagos impares son el cartílago tiroides, que todos, principalmente los hombres, si nos sintiéramos el cuello, vamos a identificar lo que se conoce como nuez de Adán o manzana de Adán. Al estar tocando eso, estamos tocando la escotadura del cartílago tiroides. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Otro cartílago es el cricoides y el otro es la epiglotis, que ahorita la vamos a ver en imágenes. Y los cartílagos pares son los cartílagos aritenoides, los corniculados, cuneiformes y triticios. Que en esta imagen, déjenme pongo mi apuntador, vamos a señalarlos. Entonces, déjenme ver si ahí se ve. Sí, muy bien. Este que está marcado con el número 1 es la epiglotis, cuya principal función es la protección de la vía aérea al momento de la deglución. Este que estoy marcando en este momento es el cartílago tiroides. Es importante diferenciarlo, no es lo mismo que la glándula tiroides, que seguro todos hemos escuchado. El nombre tiroides en general viene de que tiene una forma similar a un escudo, y es importante también comentar que la angulación del mismo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, varía entre hombres y mujeres. Y es por eso que en los hombres es más fácil que nosotros notemos la escotadura, que es esta parte del cartílago, al momento de tocarnos el cuello. Y también a ustedes al cantar y utilizar su voz, van a notar que esto sube y baja, que también es parte de los músculos, pero es como la parte más identificable por fuera. De igual forma, los cartílagos más pequeños que tenemos acá abajo, esto que tiene forma como de pirámide, es el cartílago aritenoides, el que está marcado con el 8 son los corniculados, y por debajo tenemos el cartílago cricoides, que este es súper importante para el momento de la respiración, porque la tráquea, aunque no es en lo que nos vamos a estar enfocando en este momento, no está compuesta por cartílagos que dan la vuelta en su totalidad, sino que son cartílagos, digamos, que solo dan 3/4 de vuelta, podemos comentar. Entonces, esto le da la estructura a toda la vía aérea a partir de la laringe hacia la tráquea, siendo el único anillo, digamos, completo. Entonces, como les comenté, hay diferencias en las laringes de los hombres y de las mujeres, lo cual también da las características de la voz y las diferencias en la voz de una mujer y de un hombre. En el caso de los hombres, la laringe suele ser un poco más larga, hasta 1 centímetro más larga que en las mujeres. El diámetro transverso, que esto si lo viéramos de arriba hacia abajo, suele ser un poco mayor en un hombre que en una mujer. Y el diámetro antero-posterior, es decir, de adelante para atrás, suele ser también mayor en un hombre y una mujer. En un hombre que en una mujer, perdón. Y de igual forma, esto es lo que les comentaba, que el ángulo entre las láminas del cartílago tiroides es diferente entre un hombre y una mujer, siendo más fácil notarlo, pues que en los hombres se nos nota más lo que es conocido como la manzana de Adán. Sin embargo, lo que estamos viendo es esta parte, que es la escotadura del cartílago laringe, del cartílago tiroides, perdón. Ahora, como les comenté, si solo tuviéramos estos cartílagos, no tendrían de dónde agarrarse y solo estarían suspendidos ahí en medio del cuello sin tener ningún tipo de forma ni poder realizar su función. Ahí es donde entran también las membranas y ligamentos. Estos se dividen en externos e internos. Las membranas o ligamentos externas son la membrana tiroidea, cricotiroidea y cricotraqueal, que como su nombre lo dice, basándonos en los cartílagos que acabamos de platicar, la tiroidea va desde el cartílago tiroides hasta el hueso yoides, la cricotiroidea va desde el cartílago cricoides hasta el cartílago tiroides, y la membrana cricotraqueal va desde el cartílago cricoides hasta la tráquea. Y de igual forma, las membranas internas son el cono elástico y la membrana cuadrangular, que básicamente para lo que nos van a servir es para darle forma por dentro a la laringe, a la cavidad laríngea. Entonces, utilizando otra vez mis dibujitos, que no son muy buenos, disculpen, pero como ya habíamos comentado, esto es el hueso yoides, esto es el cartílago tiroides. Esta membrana que permite que se suspenda el cartílago tiroides del hueso yoides se conoce como membrana tiroidea. Por aquí va a haber otra membrana, esto de aquí es el cartílago tiroides, que va a permitir la unión entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y esta membrana que une al cartílago cricoides con la tráquea es el cricotraqueal. Ahora, déjenme otra vez borro mis anotaciones.
También está compuesta la laringe por distintas articulaciones que permiten que tenga movilidad y que no solo sea algo que está fijo en medio del cuello, lo cual también le da apoyo para las funciones que realiza, como la fonación y la deglución principalmente. Estas articulaciones, todo se va a basar básicamente en los nombres de los cartílagos que estuvimos comentando. Lo van a ver en todas las estructuras que vamos a estar platicando. En cuanto a la articulación cricotiroidea, digo, les dejo muchos datos al respecto a los lados, pero básicamente lo que es más importante de comentar es que, bueno, como dice el nombre, une el cartílago tiroides con el cricoides y lo que va a permitir es que la laringe haga cierto movimiento, digamos, anterior y posterior y hacia arriba, hacia abajo. Y la articulación cricoaritenoidea, igual como lo dice su nombre, une los cartílagos aritenoides con el cartílago cricoides, va a ser súper importante y lo vamos a estar platicando ahorita que estemos hablando de los músculos, porque aquí es donde entra el mayor interés para ustedes, es de las principales para el momento de producir la voz con las cuerdas vocales. Entonces, ya hablando de los músculos, que probablemente sea lo que es de mayor interés para ustedes, ya que es lo que ustedes ejercitan y con lo que ustedes pues realizan todas las cosas increíbles que hacen con su voz que una persona normal como yo no puede lograr, eh, es por eso que los vamos a enfatizar un poquito más, ¿sale? Entonces los músculos se van a dividir en intrínsecos y extrínsecos. Músculos intrínsecos quiere decir que están adentro de la laringe y son los que vamos a utilizar todos estos cartílagos que comentamos para poderlos comprender. Y músculos extrínsecos quiere decir que están por afuera de la laringe. Los músculos intrínsecos se van a dividir en aductores. Aductores quiere decir que cierran la laringe. Ahorita vamos a ver una imagen que lo ejemplifica. Abductores, que abren la laringe, y tensores. Y extrínsecos los vamos a dividir con respecto al hueso yoides, que los que están arriba del yoides son suprayoideos y los que están por debajo del mismo se van a conocer como infrayoideos. Entonces, como estábamos platicando, la aducción de la laringe es el cierre de los pliegues vocales, súper importante para el momento de la fonación, pero también para la protección de la vía aérea al momento de comer. Y la abducción de los pliegues vocales es abrir los pliegues, que esto lo vamos a utilizar principalmente para la respiración. Y algo que pueden ver en este esquemita es la importancia de uno de los cartílagos y articulaciones de las que estuvimos hablando, ya que esto que se ve aquí atrás es el cartílago aritenoides. Y aquí lo que podemos ver es la cantidad de movimientos que realiza para el cierre de los pliegues vocales, para la producción de la voz, por ejemplo, y la cantidad de movimientos que realiza para la apertura de los pliegues vocales, para la respiración. Ahora, en cuanto a los músculos, aquí los vamos a ir rompiendo uno por uno nada más para conocerlos, pero lo principal, los primeros que vamos a comentar son los que son infrayoideos. Estos básicamente su función es en conjunto poder deprimir el hueso yoides bajando la laringe. Esto es de suma importancia porque, por ejemplo, si ahorita todos hicieran el ejercicio de pasar saliva, van a notar que si estuviéramos palpando el cuello, esta partecita de aquí adelante, al pasar saliva, van a notar cómo la laringe baja. Entonces es parte importante para la deglución. Esos son el esternoyoideo, el homoyoideo, el esternotiroideo y el tiroyoideo. Igual como pueden ver, todos estos hasta ahorita han sido por debajo del hueso yoides. Ahora, aquellos que están por arriba del hueso yoides se definen como suprayoideos y esto a su vez elevan el hueso yoides, elevando la laringe y la llevan de forma en sentido posterior, digamos. Y estos son el músculo estiloyoideo, miloyoideo, genioyoideo y el músculo digástrico. Y ahora ya hablando de los músculos intrínsecos de la laringe, que son en los que nos vamos a detener un poquito más, vamos a iniciar hablando del músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo, como lo dice su nombre, va a juntar entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, y lo que va a permitir es elongar y tensar el ligamento vocal. Nosotros, al elongar el ligamento vocal y elongar las cuerdas vocales, vamos a conseguir una voz más aguda. Eso lo vamos a ver ahorita en un video con una estroboscopía, un estudio endoscópico que realizamos también el doctor y yo, para que comprendan cómo se ven los pliegues cuando ustedes llegan a las notas más altas y cómo se ve cuando llegan a las notas más graves. Entonces, en este caso, aquellos que utilizan las notas más agudas utilizan mucho el músculo cricotiroideo.
porque lo que hace es alargar los pliegues vocales. Es importante tener como esa diferencia. Mientras más largos los pliegues, más aguda va a ser la voz. Mientras más cortos los pliegues, más grave va a ser. El siguiente músculo es el cricoaritenoideo posterior. Igual, como lo dice su nombre, une el cartílago cricoides con el aritenoides. Y lo que va a permitir es la abducción de los pliegues vocales. Recordemos que abducción es abrir los pliegues vocales, es decir, que el principal impacto de este músculo va a ser al momento de la respiración. El músculo cricoaritenoideo lateral, por el contrario al posterior, va a aducir, es decir, cerrar las cuerdas vocales, importante para la fonación, y disculpen, pero acorta los pliegues vocales también, importante también para producir estas notas más bajas. En cuanto a los músculos interaritenoideos, van a haber de dos tipos, los oblicuos y transversos. El transverso es el que está marcado en la imagen de la izquierda y los oblicuos son los que están marcados en la imagen de la derecha. Estos, a su vez, al igual que el cricoaritenoideo lateral, van a permitir la abducción de los pliegues vocales, por lo cual también van a formar una parte sumamente importante para la fonación y la producción de la voz. El músculo aritenoideo lo que va a hacer, tiroaritenoideo, perdón, como dice el nombre también, une el cartílago tiroides al cartílago aritenoides, y lo que va a hacer es desplazar los cartílagos aritenoides, que si los vemos en esta imagen y los marcamos, son estos de aquí, en sentido anterior. Relajando el ligamento vocal, igual formando parte para el momento de la fonación, sin embargo también permitiendo la relajación de la laringe en su totalidad. Y bueno, esto solo es un resumen de lo que hace cada uno de los músculos de la laringe. Y bueno, aquí creo que algo que es sumamente importante es como poner un poquito más de énfasis en que muy probablemente ustedes ejercitan estos músculos día con día. Son de hecho de lo principal que ustedes realizan en las clases y las lecciones que obtienen. Sin embargo, es importante entender cada uno cómo funciona y qué es lo que nosotros estamos ejercitando al momento de hacer los diferentes ejercicios. Entonces, regresando a un video similar al que habíamos enseñado al principio de la diapositiva, vamos a ver, este estudio que se realiza se llama estroboscopía. Los pliegues vocales, ahorita vamos a verlos un poquito más de cerca, pero generan una vibración que son muchísimos ciclos por segundo. Lo que se hace con este estudio es una camarita que entra por la boca y se obtiene una luz que se coordina, digamos, con los ciclos de la onda de los pliegues vocales para que podamos ver su movilidad. Porque ahorita vamos a ver una imagen, pero aunque lo que vamos a ver en la mayoría de los estudios de este tipo es un cierre como si fuera una V, hay que tomar en cuenta que si lo viéramos desde adelante para atrás, el ciclo de la onda mucosa de los pliegues vocales también tiene un componente vertical importante. Entonces, viendo este estudio, esto que se ve aquí atrás es el cartílago epiglotis. Esto que se ve adelante en el video, vamos a ponerle tantita pausa en donde se vean todas las estructuras. Esto que se ve adelante son los cartílagos aritenoideos. Estos de aquí. Esto de aquí es el cartílago epiglotis. Si nos fuéramos un poquito más para atrás, aquí nos alcanza a ver por esta región de aquí de tejido. Sin embargo, atrás estaría el esófago. Esto de aquí son lo que se conocen como cuerdas falsas y esto de aquí son las cuerdas vocales verdaderas. Si siguiéramos para abajo, esta estructura que se alcanza a ver es el cartílago cricoides y todos estos anillos que se ven hacia abajo son los cartílagos, los anillos de la tráquea. Entonces, ahora sí vamos a darle play al video e incluso les voy a dejar un poquito el sonido para que entiendan más o menos lo que estoy haciendo yo, que se llama glissando, y que noten según las notas a las que yo estoy llegando, que van a estar marcadas en el video, cómo se ven los pliegues y cómo se van alargando y acortando. Nada más es importante también hacer notar que al no ser un cantante profesional, no, el movimiento y la forma a la que llegan las cuerdas de los cantantes profesionales es muy diferente a la de una persona normal como yo. Entonces ahí va con sonido.
Eso solo fue una I mantenida sin cambiar el tono. Y a continuación, ahí estoy metiendo aire. Y ahora vamos a hacerlo de arriba para abajo. Entonces, cosas que son importantes recalcar en este video. Antes que nada, ustedes lo van a entender un poquito mejor que nosotros incluso, pero arriba pueden notar la nota y pueden de igual forma notar esto que está marcado en hertz a la izquierda de la nota, es la frecuencia a la que estoy hablando. A mayor frecuencia, más agudo va a ser, digamos, y a la derecha de la nota, los decibeles, que esto es la intensidad del sonido que estoy produciendo. Ahora, otra cosa que van a poder notar que es importante comentarles, porque es algo muy común y que muy probablemente gran parte de ustedes va a tener que ver con ello, es en los pliegues se ve moco. Por ejemplo, ahí toda esta partecita, déjenme lo marco, todo esto que se ven, no todos lo tienen, que se mueve entre las cuerdas. Eso es moco endolaringio y eso es característico del reflujo faringolaringio, que es también a su vez parte del reflujo gastroesofágico que conocemos. Que eso es una de las principales cosas con las que ustedes se van a encontrar como cantantes, con las que van a tener que estar combatiendo y con las que son partes de la higiene de la voz. Vamos a ponerlo otra vez. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero parece que no se está Ah, no se escuchando el logró escuchar. video. Sí, no se Ok. logró escuchar. A ver, vamos a ver. A ver si ahí se escucha. ¿Lo escuchan? Sí. No, Es. ¿Ahí pudieron escuchar el video? Solo al inicio, doctor. A ver, A vamos ver, a volver. si quiere probar. No, no se escucha, solo se ve la imagen. Bueno, no se preocupen. Básicamente lo que estoy haciendo, vamos a como intentar coordinarlo pero vamos a ir desde notas graves hasta notas más agudas. Ahí estoy en una nota que es como... Claramente no soy cantante, pero es importante como correlacionarlo un poquito con el sonido que se estaba produciendo en ese momento. Y aquí lo que voy a hacer es lo contrario, iniciar de la nota más aguda hasta la más grave, que lo que pueden ir viendo es como los pliegues se van acortando, los cartílagos aritenoides, que son esos que ya hemos marcado, que se ven en la parte de arriba del video, se van acercando hacia el cartílago epiglotis, lo que permite que es todo a través de los músculos que habíamos comentado, lo que permite que lleguemos a las notas más graves, digamos. Entonces, la conformación de una laringe va a variar de una persona a persona. Ustedes tienen personas que están dedicadas principalmente a las notas más agudas, tienen personas que están dedicadas a las notas más graves. La composición de la laringe de cada uno va a ser distinta, al igual que varía de un hombre a una mujer, al igual que varía de personas con distintos hábitos, como por ejemplo el tabaco, con personas como yo en este video que vieron, con padecimientos como el reflujo faringolaringio. Eh, Sin embargo, pues nos da una idea de cómo es la movilidad de las cuerdas vocales al momento de hablar. Y bueno, de intentar cantar, pero insisto, yo soy cantante de regadera, no un cantante profesional como ustedes.
Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? Todo esto en el video. Aquí lo estamos viendo, es diferente la técnica en la que se obtuvo la imagen que estamos obteniendo. Entonces, esto está como si lo viéramos en comparación con lo que ya vimos, con el video que vimos, está al revés. Entonces, epiglotis, las cuerdas vocales, esto que se ve arribita son las cuerdas vocales falsas, se le llama así porque a veces se pueden confundir con los cartílagos aritenoides. Y otra cosa que ustedes van a notar, si vieran más videos de esto en otras personas, no se notó tanto en lo que nosotros hicimos. La parte posterior, a veces lo van a encontrar como que la parte posterior de los pliegues vocales es principalmente respiratoria y las partes más anteriores de los pliegues vocales son las partes fonatorias. Por lo tanto, en la parte más posterior, que es esta parte de acá, el espacio suele ser mayor y a veces las cuerdas no llegan a cerrar en su totalidad la hendidura laríngea, digamos. Y como les comenté, esta imagen es súper importante porque aunque lo que alcanzamos a ver nosotros en el video fue la coaptación de los pliegues vocales vista como de arriba para abajo, que se viera como lo que estoy haciendo yo con las manos, el ciclo glótico y la onda mucosa de los pliegues vocales también tiene un componente vertical importante que le va a dar dos fases, una fase abierta y una fase cerrada. Entonces, poniendo como ejemplo mis manos, al momento de cerrar las cuerdas vocales, no se van a tocar todas por completo, digamos, en sus tercios, viéndolo de arriba para abajo, superior, medio e inferior, sino que va a ser un movimiento ondulatorio. Se va a separar, siendo esta la fase abierta, va a volverse a cerrar, y esto es lo que hace al momento de que nosotros estamos hablando. La fase cerrada siendo mucho más larga que la fase abierta. Y bueno, en general las configuraciones de la glotis, de los pliegues vocales, son diferentes de persona a persona, lo cual también tiene que ver con el tono de la voz que alcanzamos a llegar. Algunos tienen una configuración convergente en la cual se toca el tercio superior, otros una configuración divergente en la cual se tocan ambos, y la configuración rectangular en la cual solo se toca el tercio inferior. Otra cosa que es importante hablar es que si las viéramos debajo de un microscopio, las cuerdas vocales también tienen distintas capas. Esto es importante para ustedes porque seguro al ser cantantes profesionales, conocen a alguna persona que tenga los principales temores de un cantante profesional, que son los nódulos y los pólipos. Estos se generan entre estas capas de los pliegues vocales. No todo es un músculo y no todo es un ligamento. La parte que está marcada con el número 1 es mucosa del tracto respiratorio, así como lo encontramos más abajo en la tráquea, así como lo encontramos más arriba en la faringe, muy similar, es una mucosa. Lo que está por debajo se llama lámina propia, que está compuesta por tres partes, una parte superficial, una parte media y una parte profunda. Todo eso junto, sobre todo la parte media y la parte profunda, va a ser el ligamento vocal. Y en el número 5 tenemos marcado el músculo que es el músculo vocal o tiroaritenoideo que ayuda a producir la voz. Y entre estas capas es que se llegan a generar lesiones benignas, pero que afectan la calidad de la voz, como los nódulos, los pólipos, los quistes cordales, que insisto, seguramente algunos de ustedes han escuchado de alguien que lo tenga y han notado las alteraciones que hacen en la voz. Y si es notable el cambio que generan en la voz de una persona que no utiliza de forma profesional este instrumento, es mucho más notorio en cantantes que lo utilizan como pues su día a día, ¿no? Ya que una persona normal suele darse cuenta de que tiene lesiones en las cuerdas vocales cuando ya tiene una voz ronca. Sin embargo, estas lesiones se pueden presentar antes en cantantes profesionales porque lo van a notar, porque les cuesta un poco más de trabajo iniciar a producir voz, les cuesta un poco más de trabajo llegar a las notas que solían llegar, sin que genere un cambio significativo en la producción de la voz del día a día al tener una conversación normal. Ahora, como comentamos, es importante seguir enfatizando el resto de las funciones que tiene la laringe, iniciando por el cierre forzado. Seguro a todos en algún momento nos ha pasado lo que coloquialmente se conoce como que se nos va chueca la comida. Lo que hace en ese momento la laringe tiene muchísimos receptores y es sumamente sensible
lo que hace en ese momento es cerrar de forma forzada los pliegues vocales para que si llegó a pasar algo de comida hacia abajo, hacia la vía respiratoria, tengamos la oportunidad de toser y sacarlo, y para que si hay más arriba, no pueda pasar hacia abajo, generando infecciones en los pulmones. Una neumonía por broncoaspiración se conoce cuando se pasa comida a los pulmones y se infecta. Para la deglución, como ya habíamos comentado, el principal elemento es el cartílago epiglotis, que va a cerrar la entrada a la laringe como si fuera una hoja, colocándose encima de las cuerdas vocales para que no pueda pasar absolutamente nada. De igual forma, la respiración, de hecho, si tuviéramos que poner una principal función en la laringe, esta sería porque es lo que nos mantiene vivos, e igual al momento de producir voz, como comentamos, los pulmones son la fuente de poder para el sonido. Entonces, la entrada del aire es sumamente importante para que se realice. Y por último, de lo que ya hemos estado platicando a lo largo de esta plática, la fonación, que para que se realice la fonación, los pliegues van a estar en aducción y teniendo este ciclo glótico que ya habíamos comentado. Ahora, conceptos que aunque después vamos a tener una clase un poquito más enfocada para esto, es importante que conozcamos que son importantes para la producción de la voz. Para empezar, la frecuencia fundamental. ¿Vieron en el estudio que enseñamos hace ratito? La frecuencia medida en hertz según el tono al que estaba llegando con mi voz. Sé que hubieron un poquito de fallas y que no se pudo escuchar, pero entre mayor sea la frecuencia, más aguda es la voz, entre menor, más grave es la voz. En general, las mujeres suelen tener una frecuencia fundamental más alta que los hombres. Y es importante igual que los cantantes profesionales suelen tener un rango un poquito más grande que una persona normal, o bueno, bastante más grande que una persona normal, en donde pueden ir modificando, en donde básicamente lo que estamos hablando con los tonos son las frecuencias a las que llegan, pero la frecuencia fundamental es, digamos, el basal de cada persona. Ahora, otra cosa que es importante comentar es la masa de los pliegues vocales, ya que es inversamente proporcional a la frecuencia fundamental. Es decir, mientras más masa tengan los pliegues, menor va a ser la frecuencia fundamental, siendo una voz más grave. O entre menor masa tenga, va a dar una voz más aguda. Esto se da porque cambia la elongación del pliegue vocal dada por el músculo cricotiroideo, disminuyendo la masa efectiva. Otra cosa importante es la rigidez, que esto está relacionado con la tensión que nosotros aplicamos a la voz. Hay a veces, ustedes lo notan, por ejemplo, cuando cuesta trabajo llegar a una nota, eh, van a notar incluso en los músculos del cuello como todos se marcan. Pues lo mismo pasa en los músculos de la laringe. Y entre mayor rigidez hay en los músculos de la laringe, mayor tensión. Otros conceptos importantes son la viscosidad y la viscoelasticidad, que esto se da por la resistencia del tejido de la laringe a la deformación, y entre más viscoso sea, mayor fuerza del aire que viene de los pulmones por las subglottis hacia los pliegues vas a necesitar para iniciar la fonación, o en su caso para iniciar pues lo que están por cantar. Y otras cosas importantes sobre la biomecánica de la vibración cordal, que insisto, van a hablar un poquito más adelante también en otras clases al respecto, es que todo se da a través de una teoría que involucra tanto las estructuras elásticas de los pliegues como los músculos, y pues también lo principal, que es nuestra fuente de poder, el aire. La fuerza subglótica, como ya comenté, es súper importante porque entre más fuerza se necesite, más aire se necesita y más complicado es iniciar con la fonación. Y esto también en algunas lesiones de los pliegues vocales aumenta, haciendo más difícil y más notorio para ustedes en la calidad de la voz al cantar. Otra cosa importante es el contorno de los pliegues vocales, que puede ser afectado por estas lesiones comentadas, como los nódulos y los pólipos. La tensión y elasticidad pueden aumentar o disminuir la fuerza subglótica necesaria. La simetría de los pliegues, que como comentamos, siempre se tienen que tocar pues de una forma simétrica. Sin embargo, igual por alguna lesión pueden perder eso y que se pierda la calidad de la voz. Y algo que es lo principal para todo cantante y para toda persona que utilice la voz de forma profesional o que la necesite en su trabajo es la hidratación, ya que es de hecho una mala hidratación es lo principal que nos puede dar el riesgo de que se generen lesiones en la laringe, así como el mal uso y abuso de la voz. Y bueno, como habíamos comentado, si lo simplificáramos todo a una sola tablita y un esquema, que es lo que viene a continuación,
tendríamos una fuerza de sonido, que eso se da por la fuente de poder que viene de la tráquea y de la fuerza subglótica necesaria, una frecuencia fundamental dada por la fuente de sonido, que son los pliegues vocales, y va a ser dada tanto por su elongación y su tensión, el grado de fuerza de energía, perdón, en las altas frecuencias, que igual va a ser dada por la forma de los pliegues vocales y su morfología en la adducción, la aireación de la voz, igual dada por la forma de los pliegues vocales y puede ser afectado por momentos, por lesiones, digamos, o por algunas patologías distintas como la parálisis de los pliegues vocales. Y otra cosa que se conoce como el color de la voz, que eso ya está más dado por por los resonadores y por los articuladores de la voz. Que esto básicamente lo que define es nosotros al momento de articular las palabras, el color que tienen las letras, que aunque suena tonto, sí lo tiene, porque es la forma en la que nos entienden las personas al momento de articular. Y ahora todo lo que estuvimos platicando resumido en un esquema es esto. Nuestra fuente de sonido, dada por la presión que tenemos al momento de la respiración y la cantidad de aire que tenemos en los pulmones, todo esto va a subir por la tráquea. Al momento de llegar a la fuente de sonido, que son los pliegues vocales en la glotis, se da un efecto que se llama efecto de Bernoulli, por el paso de aire a través de los mismos y la vibración de los pliegues, produciendo la voz. Sin embargo, para articular y resonar la voz, va a ser necesaria el paso del sonido por la faringe, por la cavidad nasal y la cavidad oral, y articularlo a través de los labios y de la lengua. Y bueno, este es el rango de la voz, ya con todo lo que estuvimos aprendiendo. Abajo están las frecuencias, en el eje de las Ys están los decibeles, que eso es como logarítmico, la presión y la intensidad del sonido. Y pues tenemos lo que está marcado en azul, es el rango de voz de una persona pues normal, que no es profesional de la voz, y la intensidad y las frecuencias suelen ser mucho más altas en aquellos que son profesionales y cantantes como ustedes. Ahora, la irrigación está dado por distintas arterias, pero las principales son dos que se llaman arteria laríngea superior y laríngea inferior. Esto es como un dato seguro para que lo conozcan. De igual forma, el drenaje venoso por la vena laríngea superior e inferior, y la inervación está dado por dos nervios. Uno es el nervio laríngeo superior, que tiene ramas internas y externas y es principalmente sensitivo o para los músculos extrínsecos, y el cricotiroideo, y el otro es el nervio laríngeo recurrente, que le da la movilidad a la mayoría de los músculos que estuvimos comentando. Y pues en general, eso es todo, pero a mí lo que me gustaría es también que ustedes nos platicaran cosas que también nos pueden enseñar bastante, ya que nosotros, aunque trabajamos mucho con la voz, no somos profesionales en el uso de ella. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar, algo que quisieran que quedara claro o que reforzáramos en las clases siguientes. Hola, buenos días. No sé si estén ahí. Primero, Sí. muchísimas gracias por la información. Sí, fue interesante. Yo tengo dos preguntas que están muy relacionadas porque es sobre lo que usted había mencionado acerca de los nódulos. He escuchado varias veces que existen, sin embargo, no sé cómo se forman y por qué. Y esa es mi primera pregunta, ¿cómo se forman los nódulos? ¿Se forman? Y la segunda es, ¿qué hábitos son recomendables para evitarlos en la voz? Creo que no escuché muy bien la pregunta, pero creo que era cómo se forman los nódulos y qué puedes hacer tú para prevenirlos. Sí, exactamente. Ok. Mira, en general todas esas lesiones se dan por un mal uso y abuso de voz. Por ejemplo, gente en la que suelen ser muy prevalentes la formación de estas lesiones son, un ejemplo claro, son los vendedores ambulantes que se la pasan gritando, que güero, güero, venga por su nieve, cosas así por el estilo, que no tienen una buena técnica al momento de usarla. Y otra cosa que nos falla constantemente es la hidratación de la voz. Al momento de cantar, otra cosa que puede fallar es la tensión en la voz, la vocalización de la voz y las distintas técnicas al momento de utilizarla. Entonces, cosas que puedes hacer tú para prevenir, antes que nada, olviden por completo el cigarro, porque es principalmente un factor de riesgo para otro tipo de lesiones, como por ejemplo los pólipos. La adecuada
la adecuada hidratación de las cuerdas vocales, tanto antes del concierto como al momento de ir, y también los ejercicios de calentamiento antes de iniciar con el uso profesional de la voz, que me imagino que ustedes realizan, que es vocalizar a lo largo antes de iniciar con los conciertos y antes de iniciar con sus prácticas. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Maestro, yo tengo una pregunta. Ahorita que estaba refiriéndose al reflujo laringofaringio, quiero preguntar, porque pues una persona que sufre de reflujo constantemente, ¿cómo puedo prevenirlo? Y pues en dado caso de que pues llegue a sufrir en algún caso, ¿cómo puedo tratarlo y cuidarme de esto? Sí, buena pregunta. Es muy común, es sumamente común. Normalmente, como se presenta en la mayoría de las personas, el reflujo en general, no solo el faringolaringio, es con síntomas que se llaman pirosis y regurgitación, que para no decirles como nombres tan técnicos, es básicamente las agruras, ¿no? Sin embargo, al momento de estar afectando la laringe, los principales síntomas que podemos presentar son dos. Tos crónica, que suele ser una tos seca y constante, y la disfonía, que la disfonía son las alteraciones en la calidad de la voz, principalmente cuando está asociada a una voz ronca y al carraspeo constante, al sentir una flema que está atorada en tu garganta. Y esto se puede definir o sentir todavía como ser más notorio, digamos, con ustedes al momento de cantar. Cosas que puedes hacer para prevenirlo, lo principal, que es lo principal para absolutamente todo, la dieta y el ejercicio. Una dieta libre de todas las cosas que son consideradas irritantes, que principalmente, para no hacer cuento largo, porque es una lista enorme que si quieren les podemos ayudar a hacer llegar, cosas como el café, el chocolate, cosas que son, ¿cómo se llama? Con muchísima grasa, por ejemplo, la fritanga, que nos encanta a todos, y en general todo lo que pues nos encanta tomar, que también son los refrescos. La hidratación tiene que ser con agüita, ¿no? No está mal el café, quiero que eso quede claro, sin embargo tenemos que limitar el consumo del mismo. Y pues el tratamiento en general, las medidas higiénico-dietéticas son las principales formas de prevenirlo, y también son parte fundamental, digamos, al momento de tratarlo. Sin embargo, hay medicamentos para cuando son necesarios, también para el tratamiento del mismo. Ok, muchísimas gracias, maestro. Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es si las vocales se forman en las cuerdas vocales y si no, pues de qué manera se forman. Las vocales, o sea, las cuerdas vocales son nuestra fuente del sonido, digamos. Sin embargo, al momento de articular y de resonar, todo va a ser a través, bueno, los resonadores principales, como habíamos comentado, son la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe. Sin embargo, para articular vas a necesitar de varias cosas. Para empezar, los movimientos de tu lengua, los movimientos de tus labios, y aquí en la cavidad oral también está el paladar duro y el paladar blando. El paladar blando es más fácil que tú lo notes, eh, donde está tu úvula, ¿no? Entonces, todos esos, al momento de nosotros producir voz, o sea, si notas tú con las distintas vocales, pues son parte fundamental y se están moviendo constantemente. Pero sí, tus articuladores principales están en la cavidad oral y son, para no ser, o sea, para no meternos como de forma más general, son los labios, la lengua, tu paladar y pues en parte tu cavidad oral en general. Claro, gracias. Y mi otra pregunta es, ¿cómo funciona el mecanismo de modulación de volumen en la voz? Vaya, para crear más o menos volumen. Y si el aire influye en este mecanismo, vaya, la presión de aire más menos aire. Sí, ahí es principalmente en todo lo que está como en tu fuente de sonido por debajo de la glotis, por debajo de las cuerdas vocales. Eso con lo que lo modulas principalmente ustedes, que más que nadie saben utilizar, es lo que suelen decir que no es cantar con el cuello, sino cantar con el diafragma, ¿no? Entonces esa modulación de sonido, esa modulación de la cantidad de aire que pasa hacia la glotis,
se da principalmente por los movimientos del diafragma y por la capacidad que tengas en los pulmones. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi pregunta era acerca del daño en el nervio vago. Si nos puede ocasionar problemas a nosotros como cantantes y en el caso de que nos pase, ¿cómo podríamos solucionarlo? Sí, es muy variable. El daño al nervio vago, una de las principales causas, por ejemplo, es un daño postquirúrgico, después de que te hacen una cirugía en el cuello, una cirugía en la glándula tiroides, cosas así por el estilo. Y lo que suele causar es, ya sea de forma o temporal o de forma permanente, ya sea por una o inflamación o una sección en el nervio laríngeo recurrente, que como comentamos es el que le da la movilidad a las cuerdas vocales, puede causar dos cosas. Digamos que estas son las cuerdas. Y de igual forma puede ser bilateral o unilateral, eso tiene que quedar claro, ¿no? Pero estas son las cuerdas. Si tenemos daño al nervio vago de este lado, esta cuerda no se va a mover, sin embargo, va a variar la posición en la que se va a quedar. A veces se puede quedar, digamos, acá en medio, permitiendo que la otra cuerda sí pueda llegar a tocar con ella, o a veces se va a quedar más hacia un lado, permitiendo, de forma que esta cuerda, por más que se mueve bien, no pueda llegar a coaptar. Esto que nos va a generar una voz aireada y fatiga vocal. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, que nosotros estuviéramos hablando así. Entonces es algo que básicamente no es sostenible para un cantante profesional. Ahora, otra cosa que puede pasar es que la parálisis sea bilateral. Esto es un poquito más peligroso. ¿Por qué? Porque si la parálisis bilateral fuera con los pliegues abiertos, no tenemos adecuada protección para la vía aérea al momento de comer. Y si fuera con los pliegues cerrados, es una de las principales causas por que la gente pueda llegar a necesitar traqueostomía. ¿Por qué? Porque no tienen por dónde pase el aire. Ahora, ¿qué podemos hacer para tratarlo? Hay múltiples procedimientos quirúrgicos y depende de la posición en la que estén las cuerdas y dependiendo de si es bilateral o unilateral. Y de igual forma, si es por inflamación o es algo que nosotros creemos que puede ser temporal o reversible, se utiliza la terapia con foniatría. Ok, muchísimas gracias. Este, quería preguntar también, tengo dos preguntas. La primera, ¿los factores psicológicos y el cansancio pueden afectar a la hora de cantar? 100%. Los factores psicológicos tienen un impacto no solo en el uso de la voz, en la técnica que tienes para la voz, sino que también en tu capacidad pulmonar. Entonces, 100%. Oh, ok, muchas gracias. Y también el hacer mucha tensión siempre o forzar notas muy agudas puede hacer que las cuerdas vocales se cierren. Perdón, no sé si fui yo, pero como que se cortó y no entendí muy bien tu pregunta. Sí, hacer mucha tensión y forzar notas muy agudas o muy graves puede hacer que las cuerdas vocales se cierren o algo así. Más bien, eso es uno de los principales factores de riesgo. Esto es lo que se conoce como mal uso o abuso de la voz, y eso es uno de los principales factores de riesgo para la formación de lesiones en los pliegues, como los nódulos, pólipos y todo esto. Ah, está bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi pregunta era basada como en las sensaciones o en las percepciones al cantar, porque tengo entendido que todos podemos tener percepciones o sensaciones diferentes, pero mi pregunta es, ¿qué sensación me puede servir a mí de referencia al realizar algún movimiento del músculo que acorte o alargue las cuerdas vocales? Creo que sería un poco más perceptivo. Va a ser difícil que tú, o sea, sientas por fuera o notes en el momento, en los movimientos en tu cuello, la forma en la que están actualmente los pliegues vocales. Más bien va a ser algo perceptivo y cuando están acortados vas a tener una voz un poco más grave, vas a estar en las notas más bajas, en las frecuencias más bajas, y cuando están alargados vas a estar tú en las frecuencias más altas, en los tonos más agudos, digamos. Ok, pero por ejemplo, al momento de, bueno, lo que yo siento, por ejemplo, al momento de estar en una nota aguda, eh, pues no lo puedo transmitir a otras personas para decirle es que debes sentir esto o em,
esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo puedo yo decir a una persona es que tienes que sentir esto en tal lado para que puedas llegar a esta nota aguda? En realidad, la única forma más visible, que es algo que incluso tienes que evitar, es la tensión en el cuello. O sea, no hay una forma en que yo te pueda decir, así es como ellos van a ver cuando lo estás haciendo bien, más bien es una forma de decirte, así lo van a ver cuando lo están haciendo mal, que es la tensión en estos músculos suprayoideos, infrayoideos, y la otra cosa es perceptiva, que es tú al momento de escuchar esa tensión en la voz. De hecho, nosotros tenemos escalas, que igual si quieren, luego me puedo contactar para que les mandemos lo del reflujo y las escalas, que son las que nosotros usamos como para intentar de objetivizar la voz, porque es algo súper complicado. Algo que se llama GRBAS, en la que nosotros tomamos en cuenta cosas como, por ejemplo, la aireación de la voz, la tensión de la voz, la aspereza y el strain, perdón. Entonces, la verdad es que la voz es algo muy difícil de hacer objetivo. Para hacerlo objetivo, nosotros tenemos algunas formas de hacer estudios que nos dan como gráficas y valores numéricos. Pero así que yo te diga algo que puedas tú decirle para que ellos sientan lo que tú estás sintiendo al momento de cantar es difícil, porque todo eso es subjetivo y va a variar de la configuración de la laringe de una persona a otra. Ok, muchísimas gracias. Hola, ¿Qué buenos tal? días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es la causa de, aparte de las que ya he mencionado, como 2 o 3, y la cura para los pólipos en los cantantes profesionales o en cualquier persona que los tenga? Sí, la causa de los pólipos y los principales factores de riesgo, bueno, insisto, el mal uso y abuso de la voz, el tabaco es un factor de riesgo súper importante, y en general es un poco más común que se presente en los hombres. De igual forma, en cuanto al tratamiento de los pólipos, son dos fases. Uno es terapia de voz, pero la terapia de voz está utilizada un poco más para prevenir la recurrencia y el tratamiento quirúrgico, que es quitar los pólipos respetando las capas de los pliegues vocales para que puedan regresar a su función normal. Y perdón, otro factor de riesgo que no había comentado, que bueno, ya habíamos platicado hace ratito, es el reflujo faringolaringio. También por irritación continua, básicamente los pólipos por lo que se generan son por vasitos nuevos que se van formando por lesiones continuas en los pliegues, que generan como si fuera pues un moretón en la laringe, ¿no? Entonces, todas estas cosas generan trauma en la laringe y aumentan el riesgo de que se formen estos pólipos. Y pues sí, el tratamiento, te digo, es eso, terapia vocal, tratamiento para el reflujo, terapia para prevenir todas estas causas, dejar el tabaco y tratamiento quirúrgico. Gracias. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una pregunta. Cuando hacemos la vocal y cuando se está auscultando al paciente con un laringoscopio rígido, con la luz estroboscópica, cuando el paciente hace la I, la E, la O o la U, ¿se ve un cambio en las cuerdas vocales? ¿O cada vocal tiene una diferente frecuencia? ¿O depende de ese del tono que lo canta? Entonces, simplemente al escucharlo, porque una persona nos comentaba que la vocal sí se articula con la lengua, labios, ya en la faringe, en la parte orofaringe, de la orofaringe, pero si se forma desde las cuerdas vocales o es lo que usted explicó un poco antes también. Gracias. No, no se preocupe, perdón. Entre las distintas vocales, nosotros al hacer una laringoscopía no vamos a encontrar diferencia significativa en su posición. De acuerdo. Entonces sí es completamente por arriba. De acuerdo, la articulación sucede con la lengua y, bueno, la parte de la faringe, la parte del paladar blando, cómo lo vamos manipulando de alguna manera, ¿verdad? Gracias, Así doctor. es. Aquí hay otras 2 preguntas. Buenos días. Yo soy yo de nuevo, no sé si se escucha bien. Mi pregunta era sobre la diferencia que hay entre la llamada voz de pecho, que es la que entendemos como lo que acaba de explicar usted, el esfuerzo totalmente muscular de las cuerdas, y lo que se le llama voz de cabeza, que alguna vez me mencionaron que el cambio de sonido es por la mucosa, ¿no? Que es la sensación similar a cuando tenemos un gallo.
cuando nosotros usamos ese tipo de voz conscientemente, ¿qué sucede en las cuerdas? Ahí básicamente lo que te va a estar diferenciando una de la otra, como comentamos y vamos a estar hablando muy seguido de esta fuerza subglótica necesaria para abrir los pliegues y que se produzca la voz, lo que estás haciendo con la voz de pecho, diafragmática, utilizando pues toda tu capacidad pulmonar y los movimientos de los músculos que te permiten llegar a utilizarla, estás permitiendo utilizar todo esto para mover tus pliegues. Al usar una voz de cuello, estás utilizando por completo la musculatura de los pliegues, dándoles más tensión, un poquito más de estrés, para que puedas tú abrirlos. O sea, estás utilizando la musculatura en lugar del aire para compensar pues la falta de aire, digamos, al momento de producir pues tus notas o tu canto. No sé si me estoy dando a entender. O sea, básicamente con una estás usando el aire del diafragma y la fuerza del músculo, de los músculos intercostales y los músculos del diafragma, perdón, para darte toda la fuerza que necesitas tú para producir la voz. Con la otra estás utilizando los músculos que son más pequeños de la laringe para producirla. Entonces, por eso es que se suele escuchar una voz un poco más tensa y por eso es que tú al momento de hacer ese tipo de voz vas a notar los músculos del cuello, todos los supra e infraoideos más tensos. Sí, perfecto, muchas gracias. Yo tenía una duda. Para ustedes notar el registro, por ejemplo, de una voz, por ejemplo, a mí me pasa que he notado que mi voz puede tener como notas muy agudas y a la vez muy graves, pero me han dicho como diferentes registros de voz, inclusive pues ya médicos, pero ¿en qué se basan? O sea, ¿se basan en una frecuencia que es como media o cómo? ¿Qué lo logras? Sí, lo que se busca, tenemos un laboratorio de voz, entonces lo que buscamos principalmente es esa frecuencia fundamental que tú utilizas, esa frecuencia basal, y después de eso nosotros lo que podemos hacer es generar una gráfica similar a la que, mira, lo voy a poner por acá, en la cual podemos llegar a tu rango vocal, que son las frecuencias, tanto la frecuencia más baja o la frecuencia mínima y la frecuencia máxima a la que tú puedes llegar. No sé si con esto estoy respondiendo tu pregunta o si entendía un poquito mal, pero, o sea, básicamente lo que hacemos es graficar las frecuencias a las que llegas, graficar la frecuencia a la que tú utilizas tu voz en un tono normal, digamos, de forma que pues tengamos pues tu rango completo de frecuencias. Ok, entonces se supone que es como una frecuencia base que inclusive si tú llegas a notas muy agudas y notas muy graves, no cambia, o sea, eso ya es así. No, sí cambia, sí cambia. La frecuencia base es tu frecuencia, por ejemplo, esta es mi frecuencia base, mi frecuencia al hablar, mi tono de voz. Sin embargo, sí cambia, mientras más grave sea, obviamente es una frecuencia más grave, mientras más agudo la nota que estés haciendo es una frecuencia más alta. Y de igual forma, otra cosa que es importante diferenciar es la intensidad. No es lo mismo, por ejemplo, puedo hacer una nota muy aguda, pero una intensidad muy baja, que es como si fuera el volumen de la televisión, que es lo que está graficado aquí en decibeles. Entonces, ambas cosas se pueden graficar. No sé si estoy respondiéndote, pero espero que sí. Tipis, gracias. Buenos días, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta. Eh, una vez una amiga mía me dijo que tuvo que dejar de cantar porque le dio algo de la tiroides. Entonces, mi pregunta es que, ¿por qué da? Este, ¿Cómo la podemos prevenir? Y si en verdad afecta a la voz. Sí, sí puede, depende. Hay muchas cosas que pueden afectar la tiroides, dentro de las cuales destacan el hipertiroidismo, cuyas causas pueden ser muchísimas, y también el cáncer de la tiroides. El cáncer de la tiroides, aunque suele ser noble, cuando lo dejas progresar un poquito, también puede afectar el nervio laríngeo recurrente. También es una como causa, pues, común de afectación de este nervio, que afecta también a su vez los pliegues vocales. En cuanto a si fuera por hipo o hipertiroidismo, puede afectar la calidad de la voz, sí, un poco. Sin embargo, al llevar tú al paciente a niveles normales de las hormonas tiroideas, que pues es el tratamiento, dependiendo de lo que tenga, o bajarlas o subirlas, pues se regulariza todo. Entonces eso en teoría no tendría por qué causar que tengan que dejar esto por completo.
Sin embargo, si fuera otra cosa, o sea, que hubiera tenido algún tipo de cáncer, algún tipo de cirugía en la tiroides, algo así, que hubiera lesionado su nervio laríngeo recurrente, sí es un poquito más complejo y sí es muy individualizado. O sea, no te puedo decir en su caso específico qué haya sido, pero en general, enfermedades de la tiroides que no afectan el nervio pueden cambiar la voz, sí un poco, pero puedes regresar a la normalidad cuando normalices los niveles de la hormona. Si es por algo más asociado al cáncer o a cirugías, es un poquito más complicado decirte porque habría que ver exactamente qué tuvo ella. Y es lo mismo, o sea, dependiendo de la posición en la que hayan estado, en la que hayan quedado los pliegues, en caso de que haya habido una lesión del nervio o así. Y perdón, como segunda parte de tu pregunta, me preguntaste cosas que se pueden hacer para prevenirlo. En general, en la tiroides no se puede prevenir tal cual porque suele tener un componente familiar importante, lo que se puede es detectar a tiempo. Entonces, pues ante síntomas, estar con tu chequeo anual, en general, la mayoría de los laboratorios cuando te hacen chequeos anuales, incluyen un perfil tiroideo, que son las hormonas, los niveles de la hormona de la tiroides. Entonces, eso puede ayudar. Sin embargo, tal cual como para que tú prevengas que pase, es complicado. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, creo que podríamos irnos Eh, con la última pregunta por los tiempos. Adelante, vi que una de las am, chicas levantó la mano. sí, buenos días, doctor. Yo tengo dos preguntas. La primera es si cuando estamos enfermos, tipo gripe normal, cuando nos fluye la nariz, tenemos estornudos, así, podemos hacer vocalizaciones. Entiendo que la intensidad, bueno, ajá, sí, la intensidad tiene que ser menor, pero sí es recomendable hacer algo. En general, cuando tienes una infección de vías respiratorias superiores, o sea, una gripa, pues tu laringe también está inflamada, es parte de la vía aérea superior. Entonces puede ser un poco más propensa a tanto fatiga, a que se te ponga un poquito más áspera la voz y un poquito más propensa a lesiones y que cambie tu tono y tu intensidad y todo, porque también vas a tener muchas secreciones, mucho moquito en la laringe. Entonces, básicamente, puedes vocalizar, sí. Algo que tienes que hacer mucho en ese tiempo es muchísima hidratación y sí, ahí vas a depender mucho de tu diafragma, o sea, tienes que usar mucho más, vas a necesitar mucha más fuerza en tu diafragma porque como comentamos, a mayor viscosidad en los pliegues, mayor fuerza subglótica que tienes que soportar. Y o sea, lo que sería recomendable, o sea, eso te estoy diciendo si tuvieras que cantar, pero lo que sería recomendable es el reposo de la voz. Y algo que es importante comentar también, porque a veces hay confusión, cuando se dice reposo de voz, aunque se habla de que en general no se use, cuando se utilice tiene que ser a tu tono normal. Tanto susurrar como gritar eh, te generan un trauma un poquito más significativo que usar tu tono normal en la voz. Aunque normalmente lo que hacemos como reflejo es intentar susurrar como si fuera a ser menos, pero no. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta, porque se me ocurrió hace rato, ¿tiene algún nombre más técnico, algo así, cuando se nos van los gallos o cómo pasa eso de que se va la voz? Eso se llama diplofonía, que es como si tuvieras dos voces a la vez, ¿no? Que es lo que pasa cuando se te va el gallo, de forma coloquial. Y eso, la verdad es que lo único que se puede utilizar para mejorarlo es el ejercicio de los músculos de la laringe. Esto básicamente por lo que está pasando es porque puede ser que estás llevando a tus pliegues a frecuencias a los que no estaban acostumbrados a llegar. Entonces, el rango fonatorio, el rango vocal se puede extender, sí. Sin embargo, esto es con práctica. Este, pero algo a lo que otras cosas que te pueden orientar, el que tengas constantemente este tipo de cosas, es o a un aumento de secreciones, por ejemplo, por un reflujo faringolaringio, o lesiones en la mucosa, como por ejemplo los pólipos. Sin embargo, pues sí, es como muy individualizado, pero muchas veces puede ser por eso, porque estás intentando también llegar a notas que no has practicado o que te falta un poquito ejercitar. Muy, muy amable, doctor. Gracias. Pues qué interesante, no quisiéramos que esta sesión terminada, doctor Volado, muchas gracias por habernos ilustrado de esa manera, haber hecho tan ameno este tema.
y bueno, a todos los alumnos del conservatorio que están con el maestro Robinson, gracias por su participación e interés. Yo les pediría que como buena generación tecnológica usaran gracias, un emoji, para saber cómo se sienten al finalizar esto. Abajo, a la derecha, tenemos el tablero de reacciones. Muchas gracias, para que vean, además, ¿no? Cómo se sienten, no solamente cómo están después de haber aprendido todo esto. No sé si quiera alguien de ustedes, doctor Tona, licenciada García, alguien agregar algo antes de cerrar este espacio. Yo solamente quiero decir que al final nos juntamos casi 30 personas en esta sesión. No sé cuánta gente esté en otorrino, porque supe que también en el servicio de otorrinolaringología iban a estar algunos tomando la clase, pero entre el conservatorio, donde hay 21 personas conectadas, y el INER, donde habemos en este momento en la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación, 8 personas. Si sumáramos las de otorrino, ¿cuántos tendríamos allá, doctor? Como están en otra aula, no lo sé. Ah, Pero, ok, luego completamos el dato, pero sí. Vamos a dejarlo en más de 30, como dicen los estadistas, ¿no? Tal vez haya alguno de los estudiantes que pudiera venir en algún día al INER, algún momento, para hacer una grabación, por ejemplo, de ellos cantando o haciendo algunos ejercicios, digo, que sean más acorde a lo que ellos hacen en la vida real, ¿no? Y poder verlo en una grabación, ¿no? Eso podría ser interesante. Entonces, tal vez si con el maestro Robinson nos coordinamos, pudiéramos Sí, muchísimas facilitarle que venga gracias. alguno de ellos y hacer algunas grabaciones, ¿no? Sí, sería excelente, doctor Tona. Nosotros estamos muy agradecidos y creo que eso sería muy interesante de manera práctica, porque la dificultad que tenemos como cantantes es que el instrumento no lo vemos, como un piano, un Exacto. violín, un violonchelo. Entonces es a través de sensaciones de cómo va bajando el diafragma, el vientre, la espalda, abrir el tórax para que los intercostales también tengan suficiente presión infraglótica, etcétera. Eso sería para nosotros fantástico y lo podemos coordinar a través de la maestra Valderamar. Muchísimas gracias, doctor. Pues nuestro agradecimiento, realmente, aquí está nuevamente la pantalla con los alumnos. Saludos, chicos, felicidades. Esperamos oír sus voces pronto, ya sea en un estudio o en un auditorio, ¿no? Pero felicidades, maestro Robinson, felicidades por esta labor de la docencia, que siempre es enriquecedora. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Estamos muy agradecidos. ¿No? Estamos todos muy contentos. Esto ha sido, como se lo comenté por el chat, una experiencia gratificante. No sé si la licenciada Dalia García tenga algo que agregar antes de que nos retiremos. Claro que sí, maestra, doctores, alumnos, créanse y siéntanse afortunados, porque estas sesiones, pues, es la primera vez que el INER ofrece este tipo de clases. Estamos muy contentos de que la situación virtual pueda unirnos de esta forma. Créanme que he aprendido mucho y les agradezco el interés. Tienen un buen maestro, un visionario, y bueno, también nosotros tenemos a los especialistas natos, ¿no? Lo mejor del instituto en cuanto a cirugía de cabeza y cuello, otorrinolaringología. Muchísimas gracias, doctores. Muchísimas gracias, maestra Valdelamar, y a todo mi equipo de Relaciones Públicas y Comunicación, a David, por la conectividad. Y créanme que esto es el inicio de muchas. Y los felicito. Estoy muy contenta, de verdad. Y gracias, y nos vemos muy pronto. Doctor Volado, muchas gracias. Es un gusto escucharlo. Doctor Tona, muchísimas gracias por su liderazgo y su intención. Los esperamos a todos en el concierto, por supuesto, y ustedes estarán en primera fila. Chicos, muchas gracias. Felicidades. Los vimos aplaudir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Tengan un excelente fin de semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.